Doy la bienvenida a nuestra editora Daniela Blandón. ¿Qué tal, Dani? Hola, Juan, buenas noches. Comenzamos con noticias de la región. Chile presentó su nuevo plan económico. Bueno, este gobierno, que es el más inclinado a la derecha desde la dictadura de Augusto Pinochet, envió ese miércoles al Congreso el que es considerado su proyecto estrella, un paquete económico con al menos 40 medidas de reforma, la mayoría tributarias. El escenario a futuro no es muy claro. Kast carece de mayoría en el Congreso y eso podría dificultar la implementación de su agenda. Los bloques de derecha aliados controlan solamente la mitad del Senado y poco menos de la mitad en la Cámara de Diputados. Ahora, el eje central de esta iniciativa es una reducción gradual de impuestos a las empresas. Proponemos bajar el impuesto de primera categoría del 27 al 23% de una manera gradual, para generar más inversión, y más inversión es más empleo. Planteamos entregar un crédito tributario que colabora al trabajo formal de miles de chilenos con cerca de 1.400 millones de dólares que serán entregados para beneficiar este trabajo formal a 235.000 pymes. Dani, ¿cuáles son entonces los cambios que se quieren implementar? Ya el presidente estaba dándonos un indicio, además de esta reducción del impuesto corporativo e incentivos fiscales para fomentar el empleo formal. El gobierno de José Antonio Kast también propone la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas y una garantía de estabilidad fiscal durante 25 años para inversiones superiores a los 50 millones de dólares. También beneficios para aquellos que decidan repatriar capitales desde el extranjero. Vamos a cambiar de continente. Hablamos de la Unión Europea, que desbloqueó un préstamo para Ucrania. Son en total 90.000 millones de dólares que estaban congelados por Hungría, que fueron aprobados después de la contundente derrota de Víctor Orbán en las pasadas elecciones, pero con otro trasfondo económico. También la parte ucraniana del oleoducto Druzhba, que lleva petróleo a Hungría y Eslovaquia desde Rusia, resultó dañada en enero por ataques desde Moscú. Budapest acusaba a Ucrania de retrasar su reparación, pues este ducto volvió a operar finalmente este miércoles y permitió que no solamente fluyera crudo, sino también los euros para Kiev. Hay otra noticia sobre el petróleo ruso en esta ocasión. Bueno, y esta viene desde Estados Unidos porque en una comparecencia ante el Subcomité de Asignaciones del Senado, el secretario del Tesoro de este país reveló que habrá una extensión del alivio de las sanciones al crudo ruso que se transporta por vía marítima. Eso fue como resultado de que la semana pasada fue la semana del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y el pasado miércoles creía que no lo haríamos. Pero más de 10 de los países más vulnerables y pobres en términos de energía se pusieron en contacto conmigo y nos pidieron que extendiéramos ese alivio, y es solo por 30 días. Bueno, son 90.000 millones de dólares y no 90.000 millones de euros, que vienen siendo casi que lo mismo, pero vale la pena la aclaración. Así es. Momento de repasar nuestros indicadores económicos. En una semana llena de resultados empresariales, Juan, en Estados Unidos se conocieron reportes de Tesla, que registró ganancias inesperadas en el primer trimestre, subió sus ventas físicas en más del 6% anual. También hay reportes de afectación por la guerra en Irán, por supuesto. Por ejemplo, United Airlines declaró este miércoles que los precios de los boletos podrían tener que subir hasta un 20% para poder compensar el alza del combustible para aviones. Y en Europa, AkzoNobel es un fabricante de pinturas para buques de carga y vehículos de Fórmula 1. Esta empresa afirmó que el conflicto está subiendo sus costos porque su producto se hace a base de derivados del petróleo. Y el fabricante de ascensores, Otis, informó que sus ventas de equipos nuevos tuvieron retrasos en los envíos. Otros, como las francesas Carrefour y Danone, también presentaron sus respectivos informes financieros. Momento de repasar nuestra cifra del día. Bueno, Juan, ¿pagaría 20.000 euros por un pastel de matrimonio cuando se case? No, invertiría esos 20.000 euros en la fiesta seguramente. Pues hay gente que sí está invirtiendo este dinero porque ese es el precio base del famoso pastelero francés Bastien Blanctelier, cuyas creaciones son a las tortas, lo que la alta costura es a la moda. Lo ven en las imágenes. Él dice que rara vez trabaja en una boda con un presupuesto total inferior a 1 millón de euros.
Es decir, el pastel solamente cuesta 20.000, pero toda la boda puede llegar a costar 1 millón de euros, como una reciente, por ejemplo, de 6,7 millones de euros en la que cantó Jennifer López. Solamente ella se ganó 2 millones de euros y en cuyo pastel se gastaron unas 3.500 horas de trabajo. ¿Pero por qué estamos hablando de esta cifra? No solamente por lo magnífica que es, ¿no?, sino porque el negocio también se ha visto afectado por la guerra en Irán. Dice su dueño que muchas bodas se han pospuesto para el año que viene o para el siguiente, incluso, sobre todo aquellos clientes que iban a casarse en Israel, Líbano o en Arabia Saudita. Y es que además los pasteles son muy bonitos y hasta daría pesar si uno invirtiera ese dinero en comérselos, en partirlos. Daría lástima. Claro, pero en mi boda no habrá pastel, quiero hacer ese anuncio. Bueno, tomamos nota. Daniela Blandón, muchas gracias. Bueno, aquí estamos para eso. A ustedes también el agradecimiento. En minutos más noticias aquí en esta pantalla. Quédense con nosotros.